Pues ahí lo veis, la gasolinera, 20 litros y 4 que le eché en la cueva, 24. Depósito hasta arribísima, 24 litros, confirmado, caben 24 litros de combustible. Vamos a probar la nueva Vogue 800 Rally resucitada. Vamos a verlo. La moto tiene ahora mismo 3.626 kilómetros. La moto se acaba de coger por primera vez después de hacerla tras al Andaluz. Voy a hacerla aquí para que voy a intentar que no os dé mucho viento. Y quiero deciros algo antes de deciros de qué va a ir el vídeo de hoy. Como veis, voy en mangas cortas, cosa que no debéis de hacer nunca, siempre ir protegido. Pero voy a dar un paseíto cortito porque quiero hablar con vosotros y deciros que hoy es 21 de junio y es mi cumple. Es mi cumpleaños y este va a ser mi regalo de cumpleaños. Salir con vosotros, salir con la Vogue 800, estrenando Vogue 800. Hoy la voy a estrenar de verdad, así que hoy va a ser el día de unas reflexiones que quiero deciros, que parece que a todo el que tiene moto se le está olvidando. Si no es tu vídeo, si no quieres quedarte o conmigo a reflexionar un rato encima de una moto, pasa. Nos vemos en el siguiente. Hoy es mi cumpleaños y vamos a reflexionar. Este es mi regalo de cumpleaños y si quieres quedarte conmigo. Bueno, pues ya vamos a salir a una carreterita donde ir tranquilos charlando un rato con nuestra Vogue 800 Rally. Y hoy sí puedo decir que es mi Vogue 800 Rally, porque todos los vídeos que veáis con ella en el campo es previo al desmontaje. Alguna vez me habéis preguntado, pero Javi, ¿esto ha sido después o antes de desmontarla entera? Todo lo que veáis por campo con esta moto, salvo que yo os diga lo contrario, es previo, ¿vale? Es previo. La moto ahora tiene una segunda vida. La moto va en quinta velocidad por carretera, suave, como creo que no ha ido nunca. No sé si influye que otra vez tiene las ruedas de casa, que son menos agresivas que los tacos. No sé si influye el nuevo Power Flow. No sé si influye el hecho de que yo la haya hecho desde cero. La suma de todo, pues no lo sé. Pero sí sé que esta moto es otra. Es verdad que comparando con la moto Morini, pues tengo mucho más viento en los hombros. La moto Morini, que la cogí el otro día, cubre mucho más. Esta moto es más para ir dándote el aire, sintiendo el aire. Es verdad que tengo un poquito más de on-off, que tampoco es molesto, pero sí un poquito más que con la moto Morini. Es un poquito más bronca el primer golpe de gas, aunque ya hablaremos de eso con esta moto. Estoy muy contento de ir en la Vogue 800 Rally que hemos hecho en la cueva con nuestras propias manos y sentir que va tan suave. Una cadena que llegó llena de barro y óxido, ni tan siquiera la oigo. Una moto que llegó con llantazos en la rueda delantera y si acelero un poquito para soltarla de mano, el manillar va perfecto. Una moto que vino con caídas, con mierda, con rodamientos frenados algunos, un poquito frenadito, bieleta seca, tornillos no lo sé si flojo o apretado. Para mi gusto algunos flojos, pero ya sabéis que a mí me gusta darle un cuartito de vuelta más. Y ahora voy en ella con la temperatura tan fría, con tan buen tacto de embrague y de freno, por el líquido que le echamos tan bueno de frenos también, tan nueva. Y deciros que es que hoy es mi primera vez que cojo la Vogue 800 Rally, porque hoy es mía. Cuando yo la llevé en la Trajal Andaluz, era una moto de prueba, era una moto que nos cedió Vogue para, a través de Moto Sevilla y demás, para hacer la Trajal Andaluz. Y fue cuando estaba desmontada entera en el suelo, cuando de verdad la vi, cuando de verdad descubrí todos los secretos que podría tener para nosotros debajo del carenado. Fue ahí cuando pujé por ella, pedí que me la vendieran, casi me toman por loco porque dijeron, coño, devuélvenos la de prensa, ¿no? Y cómprate una nueva.
No. Yo quería esta, yo quería la que se hizo la Trajal Andaluz, yo quería la que he tenido con ella tantas conversaciones, yo quería el reto de resucitarla de nuevo, de desmontarla, de dejarla preciosa y de volverla a montar con mis propias manos. Con esta moto que conserva en el cristal la pegatina de la Trajal Andaluz. Yo quería que fuera esta. No la estrené, era de prensa, pero la matricularon para mí. Le hicieron unos 500 kilómetros para... Claro, no me conocían todavía y dijeron que yo, el bestia del hormigo este, no se le vaya a llevar ahora a la Trajal Andaluz sin hacer el rodaje siquiera. El loco este se vaya sin hacer el rodaje siquiera, la va a fundir, vamos a hacerle 500 kilómetros. Y me consta que le hicieron 500 kilómetros de mimo y cariño para que yo me la llevara a la Trajal Andaluz con el rodaje hecho. Me cambiaron el aceite y el filtro y me la llevé con el rodaje 500 kilómetros hecho por parte de Vogue. Y no era mía. Hoy es la primera vez que voy con ella por la carretera después de haberla montado y en la documentación pone mi nombre, no pone Onetron, no pone Moto Sevilla, pone Hormigo. Hoy está en mi moto. Y es mi moto no solo porque lo ponga ahí, es mi moto porque la hemos hecho nosotros. Y eso me suscita muchas reflexiones. Eso me invita a pensar. Hoy es el día de mi cumpleaños, hago 41, por si alguno tiene la curiosidad. Y ir estrenando con vosotros la Vogue 800 Rally, con 41 años en el marcador, me invita a reflexionar. Primero, la edad. Yo siempre tengo una discusión con la gente que me rodea, porque la edad, 41. Yo tengo 41 años, sí, pero no he cumplido 41 años. Es decir, me voy a explicar, a ver si alguno de vosotros en comentarios me da la razón o no. Vamos a ver. Yo me pego viviendo con 0 años un año entero. Cuando cumplo 1, ¿cuántos he cumplido? El 0 completo. Cuando cumplo el 1, empiezo a vivir mi vida en el año 1. El camino se hace al andar. Yo hoy, ahora mismo, aquí, ahora, he cumplido 41 años. Pero no he vivido 41 años enteros. No he vivido 41 años. Empiezo el camino de los 41 años. Si que Dios no lo quiera, muero en diciembre, no habré vivido mis 41 años enteros, ¿entendéis? Entonces, como que tengo 40. Tengo 41, sí, pero no he vivido 41 años. Porque se hace el camino al andar. Porque para vivirlo, tengo que vivirlo. Tengo que vivirlo entero, en sus 365 días. Tengo que poner un 2 en el marcador, si Dios quiere, de mi cuarentena. Y entonces sí, habré vivido 41 años enteros. Esa es mi teoría. Tranquilito, 60 por hora, quinta velocidad, 2000 revoluciones en el tacómetro. Quiero haceros una reflexión respecto de las motos de hoy día. A ver si la compartís conmigo. Porque la reflexión es agridulce. Ha nacido el concepto, esto es una cosa que quiero desarrollar con vosotros en la cueva, hablando con vosotros en un directo, con esta moto, por ejemplo, que es ejemplo de lo que os voy a decir, y el ejemplo contrario, que es la VMAX 1200, que sé que a muchos de vosotros os encanta. Ha nacido el concepto de la moto premium low cost. Así que imaginaos que estamos en la cueva haciendo un directo, que lo haremos, si queréis lo hacemos, si queréis, si no queréis no lo hacemos. Ponedmelo en comentario. Estamos en la cueva y tenemos detrás esta moto y la VMAX 1200. Y vamos a hablar del concepto premium low cost. Hoy día sigue habiendo marcas que se consideran premium. Marcas que, por el mero hecho de ver su logo en los carenados, te están diciendo, te estás comprando una moto premium. Y sabéis que tiene razón a media, tiene razón en el factor psicológico, porque es cierto, vamos a imaginarnos que está detrás de nosotros aquí en la cueva la VMAX 1200. Es cierto que pasarán los años y siempre que yo mire esa moto miraré una VMAX 1200, una moto icónica desde el mismo día en que se concebió y que por supuesto a día de hoy
cuando se aparca en cualquier sitio, tú estás poniendo ahí una VMAX 1200. Es cierto. Eso es una moto premium. Una moto premium y además con el añadido de que tiene historia y tiene muchísimos años. Y va como el primer día. Una moto premium. Hoy día sería una moto premium una BMW, una Ducati, algunas motos japonesas. Pero hay mucha trampa también ahí, porque una moto japonesa puede no ser japonesa. Según qué modelos de moto, por ejemplo en Yamaha, las más premium y más gordas salen de Japón. Pero hay otras Yamaha que no. Mi NMAX no se hace en Japón, aunque luzca el logo de los 3 diapasones en sus carenados. Sin embargo, yo voy por ahí diciendo, mi scooter es Yamaha. ¿Es buena? Por supuesto. ¿Tecnología Yamaha? Sí. Pero no Yamaha. Me parece que es India o Indonesia, ya os digo. Lo que os quiero decir con ese ejemplo es que el legado de las marcas premium prevalece y permanece todavía. Y el factor psicológico de decir, me he gastado 20.000 euros en una marca premium, está ahí. Pero cuando desmontas una moto entera y te fijas en los detalles, te fijas en los acabados, te fijas en el interior, ves que dentro del cascarón de ese huevo psicológico de la marca premium, hay lo mismo. Señores, hay lo mismo. Hay lo mismo. Ya no hay cosas diferentes, ya no hay un mecanizado distinto, ya no hay unas calidades superiores al máximo. Hay diferentes arquitecturas, hay historia. Las marcas dicen, oye, la historia de Ducati siempre ha sido un V, vamos a montar un V. Oye, la historia de Yamaha es crossplane, montemos crossplane. Hay arquitecturas que evocan su origen premium, su desarrollo, hacen alarde de tecnología propia, de configuraciones diferentes que ellos inventaron. Pero es lo mismo. El cigüeñal está bien hecho el uno y el otro. Cada uno concibe su manera y alardea de su historia. Por poco dinero, tengo una moto que lo tiene todo. Y tengo una moto que cuando le he quitado y he limpiado tornillo a tornillo después del viaje, que todavía os tengo que seguir mostrando, ese tornillo a tornillo, ese plástico a plástico, he visto que está igual que de bien hecho que cuando reconstruí la VMAX. De ahí que os la ponga de ejemplo junto a esta. Porque estas dos motos comparten algo. Las dos comparten que las dos las he hecho tornillo a tornillo. Y sí, yo os diréis, claro, estás comparando una Yamaha de hace 40 años y una moto de hoy día. Pues precisamente por eso quiero deciros que el 90% de las motos premium de hace 40 años eran mejores motos que las motos de hoy día de largo. Porque si desmontabas el cuadro para reconstruirlo, era poesía, esa cascada de engranaje. Qué bonito, cómo haciendo que un cable mecánico, un cable Bowden, un cable de hierro dando vueltas sobre sí mismo, marcara con esa precisión la velocidad. Cómo esos carburadores horizontales que tiene la Yamaha VMAX, con esas membranas dispuestas horizontalmente, con esa tacilla en el interior horizontal, metiendo dentro todos sus elementos en vertical, en un carburador horizontal que aspira en horizontal para que quepa aquí en medio. ¿Cómo Keihin hizo esos carburadores tan precisos para que 40 años después un zoquete como yo los carbure, le ponga chiclés más gordos, los repare, los revise, le meta los macuómetros y sigan siendo una maravilla y sigan sin perder ni una gota de gasolina? El premium de hace 40 años era mucho más premium que el premium de 2026, porque hoy, y aquí viene la otra reflexión que quiero haceros hoy, somos una cultura de usar y tirar. ¿Para qué queréis motos que sean tan buenas? ¿Para qué queréis motos que duren 40 años? Si la cambiáis todos los años. Si la compráis con planes de financiación, que a los 3 años la cambias por otra. ¿Para qué queréis motos que duren 40 años? Si vosotros no queréis tener 40 años una moto. ¿De verdad pensáis que yo, que estrené mi CBR 600 en 2007, quiero cambiarla? No pienso cambiarla. ¿O mi TZR 50?
en la que por estas mismas carreteras iba yo con 15 años, no pienso cambiarla. ¿De verdad pensáis que mi VMAX 1200 se va a cambiar por otra moto? Tendría yo que tener una desgracia familiar enorme para que, como decía mi padre, tuviera que vender hasta los calzoncillos blancos. Entonces vosotros, ¿para qué queréis una moto de 40 años? ¿Se os ha olvidado algo de la moto? ¿Se os ha olvidado algo? ¿Se os ha olvidado esto? ¿Se os ha olvidado ir a 45 por hora? ¿Se os ha olvidado eso? Estáis nada más que viendo vídeos de gente en YouTube que está todo el día dándole caña al puño. ¡Dios, cómo corre! ¿Queréis que yo corra? ¡Vamos, corremos! Mira, me ha saltado el control de tracción. ¡Vamos! Esto es la Vogue 800. ¡Wow! ¡Cómo corre! Saltan los controles. ¿Eso queréis? ¡Aventura! ¡Velocidad! ¡Char! ¡Vértigo! ¡Wow! ¡Soy la polla! El más rápido del universo. Y tú no eres ninguno de esos, ni yo tampoco. Pero no dejes que se te olvide esto. Darte un paseo en moto. Vemos review a continuo. Vemos nada más que cuál es la que ilumina un poquito más lejos, cuál es la que corre un poquito más que la otra. Cómprate la que te guste a ti, tío. Sobre todo si es para carretera. Tú me dices a mí, mira, vamos a salir de la carretera, nos vamos a meter en esa arenal ahí. ¡Hostia! Pues ya el peso juega un papel importante en una Vogue 800. También es verdad que cuando le abra el grifo me lo voy a pasar muy bien porque ¡wow! Llevo una Vogue 800 que es auténtica mantequilla. Pero hoy no quiero hablaros de lo bien que va la Vogue 800. Si no digo nada es que va bien. Va muy bien de todo. Estoy orgulloso del trabajo que se ha hecho en la cueva, pero no. Quiero reflexionar con vosotros. Me quiero dar un paseo, sin corte incluso. ¿Qué nos está pasando? Se nos está olvidando. Se nos está olvidando qué era esto. Y el tiempo pasa. Y envejecemos. Hoy yo cumplo 41. No me lo puedo casi ni creer. Muchos de vosotros diréis, ¡joder, 41, qué poco! Pero sabéis igual que yo lo rápido que se pasa. Si tenéis más o tenéis menos que yo. Yo que antes de ayer yo iba por aquí con el TZR50, tío. Que me acuerdo que cogí un bache de esta carretera que la reasfaltaron y ahora ya está otra vez hecha una mierda. Cogí un agujero y fijarse que yo no sabía ni tan siquiera que las llantas se les ponía plomo para contrapesarla. Y yo pensaba que como cogí un bache, ¡pum!, pegué un ostión, no me caí yo, pero la rueda pegó una hostia gorda y me hacía así. Y decía, ¡ay, Dios mío, he doblado la llanta! Yo estaba buscando donde me enderezaran la llanta. Ese llantacito se quitaba simplemente con ponerle plomo, que no estaba ni equilibrada nunca esa rueda, ¿no? Le puse plomo y ahí está, sigue la rueda perfecta. No se ve el golpe, pero es verdad que desde que yo en esta misma carretera cogí, con 16 años, el trancazo que pegó, ¡ay, Dios mío, mi moto! ¡Me la he descargado! ¡He doblado la llanta! Fijarse la inocencia. Y eso fue antes de ayer. Hoy voy en la Vogue 800 Rally por aquí, a 42. Cuando yo venía por aquí con la TZR50, iba todo lo que daba. Pero hemos crecido ya y se nos ha olvidado. Vivimos en el mundo de la sobreinformación. Vivimos en el mundo de la mala información, porque cualquier fuente nos vale. Antes por lo menos eran fuentes fiables. Eran gente que, por lo que sea, tenían experiencia previa, habían probado muchas motos, tenían peso, porque eran pocos, tenían peso en revistas, tenían peso en comentarios, tenían peso en reflexiones. Hoy cualquier tonto como yo se compra una cámara, tío. Hoy cualquier tonto se compra una cámara. Y hay tontos que tienen más éxito y tienen más seguidores, y hay tontos que tienen menos y tenemos menos seguidores. Yo soy igual de tonto que todos los demás, ¿eh? Primero, tonto. Y cualquier tonto cuenta sus tonterías. Y a mí eso me da miedo, porque veréis, el tonto que cuenta tonterías, si le da un altavoz a la tontería llega más lejos, ¿me entiendes? Y a veces veo cosas en los vídeos que me da miedo, porque a mí ya no me afecta. Tengo 41 años y bastante experiencia. No soy aquí,
Yo soy un tonto más, pero tengo bastante experiencia. Y si veo otro tonto diciendo una tontería, a mí no me afecta. Porque digo, esa tontería es inaplicable. Madre mía, la tontería que acabas de decir. Pero tú a lo mejor eres nuevo. O confías mucho en ese tonto, tío. Eres fan auténtico del tonto ese. El que sea, de mí mismo. Y vas tú y lo imitas. Lo que yo, que soy tonto, te digo a ti. Y te cae. Que antes salía el modelo de CBR en el 2005 y tú sabías que el siguiente año donde saliera la siguiente CBR era en el 2007. Una moto cada 2 años. La ZX6 si salía en el 2003, la siguiente saldrá en el 2005. Tú sabes que las motos van saliendo cada 2 años. Suzuki lo hacía cada 2 años, Kawasaki lo hacía cada 2 años, Honda lo hacía cada 2 años. Ahora tenemos un modelo nuevo de moto cada 2 semanas. Es imposible estar a la moda. Es imposible estar a la última. Porque cada 2 años tenías antes una moto nueva. Macho, ahora tienes una moto cada 2 meses. Yo me pierdo. Y eso marea, eso confunde. Es como la persona que miente mucho. Si hoy te miento, mañana te miento, pasado te miento. Me mientes todos los días, ya no me acuerdo de tu mentira de ayer. No me acuerdo, es que son tantas ya que... Y ya no me sorprende. ¿Qué es lo malo? Que llega un momento, al principio sorprendía todo este boom. Hace un par de años, 3 años, 4 años atrás, era como, señores, hostia, otra moto. Ahora no nos sorprende, estamos acostumbrados a que en septiembre salgan 10 modelos, en diciembre salgan otros 10 modelos, en el Salón de Milán salgan otros 20 modelos, en junio lleguen otros 10 modelos. Nos hemos acostumbrado a ese carrusel de motos nuevas que van pasando por delante de nuestros ojos con creadores de contenido, YouTube, Instagram, TikTok y la madre que nos parió. Estamos saturadísimos de información, de los LED nuevos, de los controles nuevos, de las potencias nuevas, y se nos ha olvidado callarnos la puta boca y disfrutar de la moto. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que con la edad ya no queremos correr. Se nos ha olvidado que todo es mentira, por otra parte. Que mucha gente en sus vídeos de YouTube revoluciona los vídeos, tú no te das ni cuenta, tío. Te crees que es el amo del campo y te está editando a más velocidad. Se nos ha olvidado que te está vendiendo la aventura de su vida y él no te ha hecho 100 kilómetros por campo para grabarte el contenido y luego se sigue por carretera y te engaña. Por eso, la libertad digital del creador de contenido y la honestidad, esas 2 premisas son las únicas que debe de tener una persona que cree contenido. Porque eso se aplica a todo en tu vida, tío. Todo el mundo puede decir mentirijillas piadosas, ¿eh? Mentirijillas piadosas, sí. Como el chiste, ¿no? De mira, cariño, llego lleno de carmín y de chupetones y de peinado y oliendo a colonia de mujer. Te voy a decir que te he puesto los cuernos, porque si te digo la verdad no te lo vas a creer. Entonces, pero no voy a engañarte, tío, porque a lo mejor tú financias una Vogue 800 Rally 5 años, o tienes 3 motos y esta quieres que sea tu cuarta. Tendrás tus motivos personales, pero tú has confiado en mí para comprártela, tío. Y yo te he dado mi palabra. Y yo soy honesto contigo. Entonces las mentirillas piadosas las puedo aplicar a otra cosa, pero no a esto, ¿entendéis? Sí que es verdad que no hay que ser peyorativo para darte una información. Yo no tengo por qué decirte esto es una mierda. Yo sé por qué, no todo, pero muchas cosas sé por qué van mal. Sé por qué tiene el on-off. Pero si tú has visto mis vídeos, ya también lo sabes. Te he enseñado la inyección en la mesa del garaje. Te he enseñado el módulo TPS. Te he enseñado el sensorcito de aire que entra, que sale para leer la temperatura en la admisión, y que para eso sirve el Power Flow y modificar los parámetros de la inyección cuando lees la lectura. Te lo he enseñado. Te he enseñado qué es el ICP. Te lo he enseñado todo. Si ves los vídeos ahora, tú también lo sabes.
No me vengas con que esto es una mierda china o lo otro es un... Esto es un premium low cost, tío, de lo que ahora abunda y prolifera. Es una más. Y de ahí también que me dé miedo, como decía al principio, el concepto premium low cost, porque se está perdiendo la esencia de la moto premium. Esa moto que dura 40 años en el garaje y la sigues mirando como algo que fue un icono en su día. Se lo está comiendo, y también porque la propia moto premium hoy día se ha puesto inalcanzable. Está a unos precios, señores de las marcas premium. Pagamos hipoteca, seguro, sello, IBI. Tenemos que llenar la nevera. Tenemos que pagar la letra del coche. Tenemos que echar gasolina para ir al trabajo. El que tenga niños ya ni te cuento. ¿Y tú quieres venderme una moto normalita en 20.000 euros? Y una moto ya buenecita en 25. Y una moto que te cagas para arriba a más de 30.000. Señores, llegan esta gente y no os asustéis. Si por 8.000 euros me está dando este pedazo de moto, pues que me ponga un poste de la tuya en la habitación, como cuando tenía 15 años, pero me compré esta moto. Ese es el miedo del premium low cost, que se pierde la esencia de la marca. Pero si ha llegado una nueva era, han llegado nuevos tiempos, es el momento de que las marcas premium se pongan las pilas. Las marcas premium recapaciten y sean accesibles también. Así que, señores, tras esta reflexión, yo ya voy volviendo para casa, y lo que quería deciros es eso, que no se nos olvide, con el exceso de información y tanta tontería que tenemos hoy día, tanto exceso de moto, disfrutar de la moto tranquilo y el silencio. Así que, como vaya a ver en esa cámara, me despido de vosotros, sin acelerones, sin voces, sin ruido. Simplemente me quito esto. Voy a guardarla aquí. Aquí, a la maleta. Y me voy a quedar en silencio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y gracias a todos por las felicitaciones. Ah, y por cierto, felicidades a los Luises. Hoy es el santo de mi padre, de mi hermano Luis y un sobrino que tengo que también se llama Luis. Felicidades a los Luises. Hasta el próximo capítulo. Como el amor que sentimos fuerte y sin desecho. Ajustamos las tuercas, alineamos el rumbo en esta travesía. Siempre juntos, nunca en humo. Noche de cachimba, bajo la luz.